Vamos a trabajar un poco cómo resumir la información a través de gráficos, a través de tablas, y vamos a empezar un poco con lo que es modelos. Veamos la estadística como un proceso general. No es simplemente analizar datos, ¿no? Un buen proceso estadístico tiene distintas etapas. Esto es un poco la experiencia de años de haber hecho análisis de investigación, donde muchas veces vienen los investigadores con datos y me preguntan qué puedo hacer o qué modelo corresponde. En realidad este es un proceso que tenía que haber nacido antes, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en claro es qué preguntas nos hicimos. Antes de empezar cualquier investigación, uno tiene que tener en claro cuál es su objetivo, cuáles son las preguntas que se plantean. En base a estas preguntas, entonces yo lo que tengo que hacer es una planificación de mi estudio, donde acá se incluye toda la parte que es de diseño experimental y toda la parte del muestreo, que es anterior al análisis de datos. La recolección de datos en sí mismo también es muchas veces una parte muy importante. ¿Cómo voy a recolectar esos datos? Si esos datos puedo llegar a analizarlos, ¿no? Muchas veces pasa gente por ahí que observa cosas que después no las puede medir o no las puede mencionar. Ejemplos de gente que ha hecho recolecciones de materia orgánica, pero después no tuvo en cuenta que no hay laboratorio, no hay capacidad en el laboratorio para verlo. Todos ese tipo de detalles son importantes si después yo quiero llegar a una conclusión. Después está así el análisis de la información y la obtención de las conclusiones. Pero la estadística es todo un conjunto de herramientas. Nosotros acá vamos a ver algunos procesos de análisis de datos, pero es muy importante tener esto. En el área que trabajamos, nosotros o la mayoría de ustedes, seguramente no vamos a poder ver toda la información. Y de ahí vamos a recurrir a nuestras herramientas de estadística, porque siempre vamos a tener un nivel de incertidumbre, ¿no? Vamos a trabajar con una muestra de lo que es nuestra población de referencia. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que vamos a usar de la estadística para responder esas preguntas? Puede ser, bueno, cómo recolectar los datos, cómo analizar y resumir estos datos, qué grado de confianza puedo tener y cuál es la exactitud de mi resultado. Estas son preguntas que el investigador se tiene que hacer y las tiene que tener relativamente claras antes de empezar un proceso de análisis. En la estadística podemos hablar de dos áreas. Podemos hablar del área de la estadística descriptiva, donde lo que nos muestra es una foto del evento, del fenómeno que yo estuve trabajando, pero que es muy importante. Y en realidad cada vez es más importante porque ahora el cúmulo o la cantidad de datos que hay hace que uno no pueda visualizar los datos simplemente como si antes, ¿no? Ahora hay muchos datos que vienen, por ejemplo, de observaciones remotas, que son de imágenes o que son de sistemas de recolección de información agrometeorológica. Entonces, antes de empezar a procesar esos datos, siempre es muy importante que haya un proceso de estadística descriptiva, donde yo pueda ver a través de gráficos, tablas o resúmenes cómo son mis datos. Esto podemos hacerlo haciendo tablas que resuman mis datos. Vamos a ver ahora una serie de gráficos y a través de estadísticos resúmenes. Esto nos va a hacer ahorrar un montón de tiempo, porque realmente va a ser después el insumo de mis modelos. Si yo a mis modelos los alimento con datos que tienen problemas, porque tengo datos fuera de tipo, porque tengo datos faltantes, entonces se me va a complicar. Cuando nosotros queremos generalizar nuestras observaciones a nuestra población de referencia, vamos a entrar en el área de la estadística inferencial. ¿Qué vamos a poder utilizar acá? Bueno, vamos a poder hacer estimadores de nuestros parámetros poblacionales, podemos hacer pruebas de hipótesis de nuestros y podemos ajustar modelos. Bueno, hecha esta presentación, también podemos ver que hay distintos tipos de estudios. Tenemos estudios que son observacionales o descriptivos de una situación, donde la lógica es solo miro. O sea, el investigador lo que hace es obtener información de un fenómeno que se está produciendo. La observación es pasiva y acá lo que podemos llegar a tener es confusión sobre los efectos, porque el investigador no tiene control sobre los efectos. Quizás no sea tan fácil definir cuál es la unidad muestral o cuál es el individuo, y los tratamientos acá no los podemos asignar en forma aleatoria. La otra parte que trabajan muchos los investigadores
son los estudios experimentales y manipulativos. En este caso sí, ¿no? El investigador tiene el control, o el control sobre la mayor parte de los factores que afectan a las variables que están en estudio. Acá sí tenemos bien definido la unidad experimental y los tratamientos sí los asignamos en forma aleatoria, pero no siempre se puede hacer un experimento.